Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Con esto termino, el lugar donde le damos más de una hora a nuestro pastor para que puedan terminar con esa prédica que nos dieron el día domingo. Estoy muy contento porque hoy tengo a nuestro pastor principal, Javier Ríos. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Cómo le fue el domingo? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue el mensaje? ¿Cómo lo preparó? ¿Qué nos quiso hablar el día domingo? Bueno, recordando que el título fue ¿Aislados o integrados? ¿Qué nos quiso transmitir el Señor a través de usted con ese mensaje? Bueno, pues bienvenidos todos y el sentir por el cual compartimos este mensaje es porque hemos visto que en esta situación que hemos estado viviendo, como caso secundario, como punto secundario, muchos se han aislado, pero esto siempre ha sucedido, Sí. que de repente estamos caminando en un anhelo, en un fuego, en un deseo de conocer más del Señor y empiezan a surgir circunstancias que inconscientemente empiezan a enfriar nuestra relación con el Señor y cuando nos damos cuenta, no solamente hemos perdido ese fuego, sino nos encontramos cada vez más aislados. Y esa fue la razón por la cual pues, compartimos acerca de este tema. Ok. Regresando un poquito al título, pastor, ¿qué le parece el título del podcast? Con esto termino. ¿Usted ha ocupado esa frase alguna vez? Con esto termino. Su Pues mensaje. no me acuerdo, pero sí, con esto termino, pero pues es alusivo a entender que hay otros puntos, ¿verdad? En este caso, Sí. que hay que hablar y con esto como que enriquecemos, no necesariamente concluimos, porque seguiremos hablando Sí. de aspectos de los cuales mencionamos dentro del tema. Sí, ese es el gran objetivo de este podcast, poder profundizar un poquito más en ese tema del domingo. A lo mejor también les queremos hacer la invitación a quien nos escuche y a quien nos ve a través de YouTube y quien nos escucha a través del podcast. Si tú tienes una pregunta acerca del mensaje del domingo, nos las puedes mandar el día lunes y con mucho gusto aquí mismo las responderemos, le haremos la pregunta al pastor que haya predicado ese domingo. Incluso si quieres mandar un video etiquetándonos o una nota de voz también, donde digas el mensaje me habló esto, yo aprendí esto, entendí esto, pero me quedó duda. Adelante, recibimos tus comentarios y los vamos a estar comentando aquí en este podcast, que ese es el gran objetivo. Pastor, en la prédica vi que nos pidió 10 minutos más ahí a producción, pero bueno, hoy vamos a darle 40 más. Ese es el objetivo del día de hoy, para que platiquemos. Estuvimos hablando precisamente de esa cuestión de aislamiento y qué tipos de aislamiento usted comparte o qué tipo de aislamiento usted identificó o qué tipo de aislamiento era el principal del que usted habló en su mensaje o cuál nos quería comentar o cuál quería que pues pusiéramos atención en ese tipo de aislamiento. Bueno, antes de responder a esto, eh, en cuanto a lo que mencionaste anteriormente, aún envíenos comentarios acerca Ujú. de situaciones que a lo mejor no las vieron congruente a la palabra o no se Sí, entendieron. Eso es bueno, nos ayuda a nosotros a clarificar un pensamiento y si algo estuvo equivocado, también a reconocer, porque entendemos que en un mensaje, los conceptos que se exponen muchas veces se quedan ahí grabados, sí. aunque es la responsabilidad de cada uno de venir y verificar si todo lo que se habla es a la luz de la palabra, porque eso Ujú. es lo que queremos, exponer aquellas verdades, aquellos principios de la palabra. Ahora, volviendo a tu pregunta, bueno, aislarnos. Primero vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué sucede en el caso de ciertos animales que son presa, por ejemplo, de felinos, etcétera, ¿no? Sí. Ellos miran a la manada y entonces observan quiénes son los más distraídos, Ujú. quiénes son los más débiles, quiénes son Lentos. lentos, los que rechazan Ujú. el estar
en la unidad de la manada y de repente deciden a quién va a ser la presa. Ujú. Ahora, la palabra de Dios nos indica que estamos en medio de una guerra donde la palabra toma varias analogías, pero en una expresión el Señor dice, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No solamente el diablo, que a la luz de la palabra hay que verlo con un equilibrio, ni irnos a que en todo lo malo, todo lo equivocado es un producto del diablo, pero tampoco irnos al punto de ignorar las maquinaciones del enemigo. Tanto Pablo como el Señor Jesús hablaron lo necesario, pero para estar alertas. Sí. Entonces, hay varios otros enemigos, la corriente del mundo sin Dios que nos quiere llevar hacia un lado y la lucha que tenemos contra los deseos de la carne, contra pensamientos que no se sujetan al Señor y lo único que nos hacen es buscar separarnos. Ya que nos reconciliamos con el Señor, ahora buscan ¿qué? Separarnos. Sí. Porque ¿cuál es la labor del enemigo? Destruir, matar, robar. Él ya fue condenado y él va a una condenación eterna, ya fue juzgado, pero quiere arrastrar a toda la humanidad. Entonces, en esa acción que hay y que se conjunta con los demás enemigos o aquellos factores que Sí. nos quieren separar, pues de una manera a veces sutil nos empieza a aislar. Por ejemplo, hay personas, bueno, el que está lejos de Dios, pues está aislado, aunque piense en el Señor, Ujú. pero a la luz de la palabra no está reconciliado, Sí. no puede hacer uso de lo que Dios le da porque ni lo conoce. Ujú. Ahora, una vez que fuimos reconciliados, pensamos, bueno, yo voy a la iglesia, estoy bien, aquello, pues eso es bueno, pero no quiere decir que estamos conectados Sí. o integrados en el cauce de la perfecta voluntad de Dios. Y inconscientemente puedo decir, bueno, pues yo diezmo, yo ofrendo, voy a la iglesia, pero actúo diferente, aplico otros principios, no la palabra, pues estoy aislado de ciertas bendiciones. Ok. Y ese aislamiento puede llegar hasta creer que aunque estoy bien con Dios, estoy viviendo una vida totalmente lejos de Dios. De ahí la importancia de reflexionar, ¿verdaderamente estoy Ujú. integrado a lo que Dios quiere? Ahí podría ser como decir, no es lo mismo estar en paz con Dios que estar en relación con Dios. O sea, porque de repente nuestra relación con Dios es... Bueno, no existe relación, existe un distanciamiento de que incluso yo creo que hay dos tipos de personas. Hay los que llegan a un extremo de incluso no creer en Dios. Hay unos que creen en Dios, pero no están estableciendo esta integración, esta relación personal que se puede establecer de manera correcta. Y creo que ese es uno de los puntos que usted habló en el aislamiento. Antes estábamos aislados de ser hijos de Dios y ahora somos integrados como hijos de Dios. ¿Cómo es ese concepto para usted? Bueno, lo que yo logro ver a la luz de la palabra, como lo expresamos el domingo, estábamos lejos de Dios, pero Dios nos ha integrado al habernos permitido ser hechos hijos de Dios, al Ujú. creer y recibirlo, y ahora somos parte de la familia de Dios, pero que seamos una parte activa dentro del propósito de la familia. Hay personas que son partes de una familia, Sí. pero no son parte activa para el bienestar de la familia. Ahora, la palabra nos enseña eso. Somos parte de un cuerpo y en el cual estamos conectados con otros miembros del cuerpo y si nosotros estamos cumpliendo la función que nos corresponde, no solamente estamos vitalizados nosotros, sino vitalizamos a los demás. Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cáncer natural? Cuando cada célula cambia su función, ¿verdad? Sea el factor que sea que ayudó a eso, pues es parte del cuerpo, pero en lugar de vitalizar, ¿qué está haciendo? Matándolo. Ujú. Contaminando, dañando, porque cambió, ¿verdad? Su propósito. Entonces, cuando nosotros no estamos creciendo en el conocimiento del Señor, no estamos actuando conforme a ello, aunque somos parte, pero no estamos activos
de acuerdo a la vida que el Señor diseñó dentro del cuerpo. Así es de que es importante no solamente ser parte, sino estemos funcionando como esa parte. Claro. Y esa famosa frase de todos somos hijos de Dios, bueno, obviamente tenemos nosotros como, entre comillas, una respuesta automática de saber por qué no. Pero, ¿cómo podríamos, pastor, nosotros incluso compartir ese mensaje sin ser un poco agresivos en decir, no, 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 o sea, no todos son hijos de Dios, sin vernos como ese, a lo mejor, aislamiento elitista de decir, tú sí eres, tú no eres y yo sí soy hijo de Dios? ¿Cómo podemos compartirlo a los demás sin ser, pues, prácticamente agresivos en esa parte? Sí, ¿no? Y ofensivos, Sí, sí, ¿no? exacto. Sino en una actitud de revelación y de entendimiento, porque también nosotros, en un momento, o la mayoría de nosotros, pues estábamos acorde a lo que dice la palabra, Ujú. no nos habíamos reconciliado con el Señor. Pues primero yo creo que es hablar en base a que la palabra es la verdad. Por ejemplo, en nuestro país es raro, existe gente que no cree en el Señor o no Ujú. cree en la palabra, pero la mayoría se declara creyente del Señor Jesucristo Ujú. y acepta que la Biblia es la palabra de Dios. Sí. Entonces, pero hay una situación donde creemos que Dios existe, pero cuando Dios nos habla a través de su palabra, hay una barrera. Entonces, si primeramente tomamos como base que si reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues vamos a hablar en base a lo que dice la palabra. Ok. Porque tampoco es la opinión ni de un pastor, ni un sacerdote o rabino, quien sea. No, es la opinión de Dios. Hay que hablar a la luz de la palabra. Ahora, no se trata de convencer a la persona, pero sí de dar luz. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? A los que creyeron, a los que le aceptaron, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Somos criaturas, pero nos convertimos en hijos cuando nosotros simplemente respondemos a ese llamado a la reconciliación. Yes. ¿Cómo hacerlo? A la luz de la palabra, ¿verdad? Y dejar que así como el Señor nos habló, porque tampoco creo que muchos fuimos muy dóciles cuando Sí, nos no. hablaron. A lo mejor tú fuiste o yo fui de los que se burlaban y decían, ¿cómo crees eso? Son cosas religiosas. Sí, Pero hubo un momento donde el Señor nos dio luz y gracias a Dios respondimos a ello. sí. Dejar que la verdad más bien trabaje en el Ujú. corazón de la persona. No, precisamente no usando expresiones como estás mal, Sí. etcétera. Aunque entendemos que una persona que tiene un concepto diferente a la palabra, su concepto no es correcto. Puede ser bien intencionado, pero la buena intención no nos lleva a que estamos verdaderamente creyendo en la verdad. Sí. Pero para eso Dios dejó a su Espíritu, para guiarnos a toda qué verdad. Verdad. Compartamos la palabra correctamente y dejemos que el espíritu trabaje en la persona. Sí, claro. Y eso es importante, lo digo porque conforme vamos avanzando en la sociedad o en el tiempo, también las problemáticas van cambiando y la forma de compartir va cambiando. Usted comentaba que, pues, a lo mejor en ese tiempo algunos de nosotros, pues, no fuimos tan dóciles por creer que era como otro tipo de ideología, otro tipo de religión y pues tú tienes la tuya, yo tengo la mía, etcétera, etcétera. Pero ahora también nos encontramos con ideologías diferentes, nos encontramos con este cuestionamiento súper súper estricto o a veces hasta o sea, superficial de decir, por qué tú dices que es la verdad? ¿Por qué es el libro? ¿Por qué creer en esto? ¿Por qué esto? Y es ahí donde también, como usted comenta, es importante que consideremos la escritura y que nosotros como creyentes no solamente seamos creyentes que conocen por qué soy hijo de Dios, sino que también lo comentó usted en la prédica, meditamos la escritura, dejamos que Dios nos hable a través de la escritura y la revelación se va ampliando y podemos dar respuesta, como dice Pedro, ¿no? Estar siempre preparados para dar defensa de su fe y estar preparados también para que cuando la situación lo requiera, tengamos una respuesta
correcta, ¿no? Dice también la palabra en Proverbios que una respuesta en el momento oportuno es magnífica. Y cuando tengamos esas palabras listas, que no van a salir de nosotros, evidentemente, porque pues nada bueno sale del corazón del hombre si no es inspirado por Dios. Entonces yo creo que en esa parte lo comprendí así. El hecho de que podamos compartir a otros tiene que ser guiados por la palabra primero, sí, obviamente sí, el Espíritu Santo es fundamental, pero el Espíritu Santo se va a guiar también por el conocimiento que tengamos de la Escritura. Y a partir de ese conocimiento es que llegamos a conclusiones como esta, de decir, no todos somos hijos de Dios, porque la palabra dice que aquel que ha creído, que aquel que ha aceptado, o no sé, por ejemplo, en Romanos dice que Dios confirma que somos sus hijos a través de nuestra conexión con Él espiritualmente, ¿no? Eso está increíble. O sea, prácticamente está diciendo, los que tienen la capacidad de conectarse con mi espíritu son mis hijos. Eso viene en Romanos 8:15, ¿no? Y está padrísima esa parte. Pero ahora, pastor, ¿cómo puede surgir un aislamiento espiritual? Vamos a ver, tengo algunos aspectos que me gustaría conversar con usted. Y el primero es esto, porque yo veo aislamiento espiritual, aislamiento ideológico, aislamiento social, que puede pasar, ¿no? De no querer convivir con nadie. Pero usted, ¿cómo considera que se genera el aislamiento espiritual? Pues precisamente como los demás aislamientos suceden. Por ejemplo, puede haber una relación de matrimonio, pero si no hay comunicación, si no hay acuerdos, si no hay expresión, si no hay manifestación de amor, de dedicación, Sí, pues sigue siendo un matrimonio, pero están aislados. ok. De la misma manera, nos podemos sutilmente aislar del Señor, por ejemplo, dejarnos de alimentar de Dios, ¿verdad? Que es algo fundamental y que a veces el hablarlo es como decir, ay, es algo ya Sí, trillado, pero independientemente que suene trillado, por ejemplo, a estas alturas del día, ¿no? ¿Qué horas son? Ya casi las 2 de la tarde. dos. Hemos nos hemos sentado a degustar alguna palabra del Señor. Mm, Por ejemplo, en cuanto a lo físico, yo le aseguro que la mayoría desayunamos hasta un snack a estas sí, alturas y difícilmente dejamos de que pase un día sin comer, a menos sí, que tengamos un ayunito. Pero ¿por qué de la palabra de Dios es tan fácil? Pues porque precisamente aunque decimos que es muy importante y hemos entendido más bien que es vital, porque por eso el Señor toma analogías muy sencillas, no ujú, solo de pan vivirá el hombre. Qué sí, sencillo ejemplo. El Señor dicen, algunos es bien complicado. No, Dios nos habla con bolitas y palitos claro, para entenderlo. Así deja de comer y así te vas a sentir como te sientes físicamente, deja de comer espiritual. Entonces, sí, ¿cómo nos aislamos? Dejamos de alimentarnos, de escuchar la guianza del Espíritu así Santo, es, de que en esta situación que hago muchas veces, o en la mayoría de casos, podemos responder ante circunstancias de la sí, vida impulsivamente, pero impulsivamente en el 80-90% nos vamos a equivocar. claro, ¿Por qué? Porque estamos reaccionando y no actuando. Jesús en medio de todas las circunstancias nunca reaccionó, o sea, actuó y si alguien le puede denominar reacción, pero ya es bajo la guianza lo que expresaste. claro, Guianza del Espíritu, que es otro punto. ujú, Esto es lo que, Esto es realmente lo que el Señor quiere. Esto es lo que realmente el Señor haría. Y si uno busca ser guiado por el Espíritu, porque los hijos de Dios, el versículo que mencionaste dice, los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. ujú, Entonces, cuando esos factores los estamos poniendo a un segundo plano y estamos estableciendo más lo nuestro, sí, nuestras reacciones, etcétera, aunque yo vaya a la iglesia, aunque aprecie la palabra, aunque yo diga todas las verdades de Dios son una realidad, realmente me estoy aislando. sí, Ahora, en esta situación que estamos viviendo, yo he visto que más gente se ha aislado por la zozobra, porque no hemos tenido contacto personal. El congregarnos, pues parecía algo simple, pero dice el Señor que en la congregación, en la convocación del Espíritu,
somos estimulados hasta las buenas obras y al amor. Sí. ¿Cuánta gente se reunía en un lugar y iba de malas? ¿Verdad? Muchas veces, como hijo, ¿cuántas veces que tus papás te Sí, llevaban? no. Bueno, vamos a la iglesia y esto, aquello. Tal vez ya cuando tenías amigos y eso, la pensabas más por el lado de amigos que recibir algo de la palabra. Para irme a la Bombonera. Ándale, algunos venían aquí, dejaban a sus papás y se Sí, sí, iban sí. y estaban allá, terminaban y se integraban al servicio, ¿no? Porque nosotros nos tardábamos un poquito más que la Bombonera. Bueno, es En- que aquí en la iglesia tenemos a los que no saben, tenemos una cuadra del estadio del Toluca, entonces es tentación, pastor. Por eso decimos que somos la iglesia más cercana al infierno. Sí, Está a sí, 2 sí. cuadras, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que aún gente que venía sin el Sin deseo, ganas. en la manifestación de la presencia de Dios, al encontrar un pueblo Ujú. que en la mayoría viene a alabar, a agradecer, son estimulados. Sí, Y todos somos estimulados. Ahora, al no tener esta situación por sí, la cuestión que estamos viviendo, algunos piensan que pues ya, dicen, la iglesia está cerrada. No, el edificio está cerrado. sí. La iglesia continúa y aunque nos comuniquemos o nos contactemos a través de los medios de las redes sociales, estamos en comunión. Y lo mismo que en lo presencial, aunque un poco diferente, pero la presencia de Dios se manifiesta. Así es. Por eso fue una bendición y bueno, todo el equipo de ustedes desde antes de la pandemia, unos años antes, vamos a incursionar más en las redes y nosotros decíamos, pues sí, pero lo presencial es lo mejor y no cabe duda. Pero qué bueno que no, esta situación ahora sí, no nos agarró y nos aisló de tal manera de que, ¿qué ¿Qué hacemos? hacemos? Lo que pasó con muchos grupos. Nosotros empezamos desde el 26 de marzo del 20, Ujú. fue la primera reunión que transmitimos y hasta ahora, y claro, viene el momento de volvernos a congregar. Pero en medio de esto, muchos se aislaron Sí, y también fuimos probados si realmente buscamos. sí, exacto. Y fue Porque un el Señor, aislamiento forzado. claro, y Sí, mundial, sí, sí, sí. mundial. Hay lugares, si tú te vas a un país donde la palabra de Dios es perseguida Así como un es. delito, Exacto. pues aquí te sentiste aislado, allá más, porque no vas a tener contacto con algunos. Sí. Pero estás en contacto con quién? Con Dios. Y justo eso, yo creo, pastor, y justo eso iba a comentar. Yo creo que incluso este aislamiento nos hizo darnos cuenta del privilegio que tenemos de poder reunirnos. Porque es verdad, también si leemos en la palabra, hubo un tiempo donde la iglesia sufrió persecución y tal vez no podían congregarse por lo mismo, o lo tenían que hacer escondidas. Hay muchos casos también. Alguna vez vi un caso de una persona en el Medio Oriente que se dedicaba como que a traficar Biblias, ¿no? O sea, como si fuera, era un delito en Sí. esa ciudad y la desterraron de su país, ¿no? Y la recibieron en otro país, creo que fue en Estados Unidos, pero ella contaba su historia de cómo tuvo que arriesgar su vida, arriesgó su casa, arriesgó su país, arriesgó sus amigos por compartir la palabra, ¿no? Por regalar Totalmente, Biblias, ¿no? Y totalmente. yo creo que nos dimos cuenta del privilegio, incluso a veces, entre comillas, también llegamos a quejarnos de muchas cosas que suceden en nuestro país, pero cuando nos hemos detenido a agradecer que tenemos libertad de Así culto, es, tenemos así es. libertad de reunirnos, teníamos la libertad de reunirnos, teníamos esa libertad de salir incluso, de tomar las calles, de hablar de Jesucristo con libertad, y este aislamiento forzado, yo creo que nos hizo valorar eso un poquito más, ¿no cree? O debemos. Ujú. Nos quejamos, ¿verdad? De esto, aquello. Y olvidamos ver todas esas bendiciones y todo ese bien que el Señor nos permite. No nos podemos congregar por sabiduría, no tanto por provisión, Sí, por sabiduría, por prudencia, por respeto hacia los demás en la situación en la que estamos, que gracias a Dios, pues creo que el Señor está actuando y esto va a pasar. sí. Pero ¿por qué entender lo que uno tiene cuando ya no lo tienes? ¿Cuántas personas llegan a valorar
la relación con otra persona, pero ya cuando no la tienen. Ujú. No, si mi esposa, no, mi esposo, mis hijos, mi familia, la iglesia, la comunidad cristiana. ¿Por qué cuando ya mi desviación me llevó y estoy totalmente lejos? Aunque quiero también expresar, mientras hay vida, hay la oportunidad de rectificar. Pero en cuanto a la palabra, hay países donde es un delito tener una parte de la escritura, Sí, donde es como un tráfico de droga el compartir la palabra. Y a quien sorprendan lo van a encarcelar y lo pueden sí, acusar de sedición o un delito mayor donde puede haber pena de muerte, y muchos han dado su vida por Cristo. Por eso, amada iglesia, demos gracias al Señor en lugar de quejarnos de que esto, porque a veces también, ay, no, siento que Dios no me respondió y estoy enojado con Dios y ya sí, me voy a aislar de Dios. Un pensamiento equivocado. Si lo único que el Señor nos hubiera ofrecido era el haber sido perdonados y con eso haber cambiado nuestro destino eterno de vivir una sí, eternidad lejos de Él, si eso hubiera sido lo único que el Señor nos hubiera dado, con eso deberíamos estar satisfechos sí, porque nos libró de una condenación eterna, algo que no sabemos, pero que aquella persona que rechaza lo que Dios le da, lo va a experimentar, no sí. porque Dios lo condene, sino porque rechazó el regalo más maravilloso. Pero aparte de eso, Dios nos ha dado mucho más cosas. Nos ha hecho herederos de Cristo, vivir una vida plena. Sí, dijo que con adversidades, si el Hijo Sí. de Dios, que no dañó a nadie, no pecó, no cayó en ninguna tentación, vino y vivió adversidades, contrariedades en el corazón de los hombres, hacía milagros, liberaba gente y lo acusaban por Belcebú lo haces y lo querían matar. Imagínense cuánto no más nosotros, pero en medio de ello el Señor estará con nosotros y su herencia seguirá siendo una posesión que la vamos adquiriendo y que tenemos derecho no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Sí, es bien importante. Me quedo con eso, con la parte de entender. Nos cuesta mucho trabajo, pastor, porque pues ante todo lo que nos rodea en el mundo, se nos olvida que es suficiente lo que ya hizo Jesucristo por nosotros y realmente su salvación sigue siendo suficiente suficiente regalo como para no pedir otra cosa, ¿no? Y cuesta trabajo siempre recordar eso porque nos sumergimos en tantas dinámicas, nos aislamos incluso de este pensamiento de decir, la salvación es suficiente, pero nos volvemos a aislar en este mundo en decir, necesito conseguir, necesito tener, necesito lograr, necesito que me acepten. Y, y por eso incluso llegamos a pedir mal. La misma palabra dice, ustedes no saben pedir, ¿no? Porque pedimos cosas a veces tan extrañas y que ni necesitamos, y se nos olvida que ya lo tenemos todo. Y esto viene a la pregunta que le hacía de por qué a veces nos cuesta tanto pues agradecer o valorar, ¿no? Como usted decía, a veces hasta lo que perdemos. Yo diría incluso, por eso mucha gente menosprecia la gracia, porque no cuesta nada. Estamos también muy adentrados en la meritocracia, ¿no? De que tengo que hacer para merecer. Y a veces nos ofrecen algo donde no tuvimos que hacer nada y somos merecedores y no lo aceptamos como tal porque decimos, ok, pues gracias, ¿no? Como un regalo, pues órale, como no me costó, tal vez no lo voy a valorar. Y a veces pasa así en nuestra mentalidad. Y ese es el siguiente punto que quiero tocar, ese es un aislamiento ideológico, porque también las formas de pensar de este mundo nos nublan a ver la realidad de lo que es el cielo y de lo que dice la palabra. Entonces, creo que en ese aspecto, salir del aislamiento ideológico es dejar de hacer nuestra propia opinión, nuestra verdad. Y Proverbios lo dice como 70,000 veces, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión. No te aísles ideológicamente. ¿Usted cómo ve esta parte del aislamiento ideológico, de opinión, de pensamiento? No todo todo concepto que tenemos
conformado en nuestra mente, en nuestro sentido, en nuestro corazón, tal vez esté equivocado. Sí. Porque tampoco es decir, estoy totalmente erróneo y ahora voy a borrar todo el caso. No, hay cosas que están conformadas a la luz de la palabra y están bien. Pero sí hay muchos conceptos que necesitamos tener la flexibilidad para ser renovados. Una de las cosas que yo creo que nos impiden el poder tener esos cambios de crecimiento es creer que tenemos toda la verdad o que nuestros conceptos son los mejores y ni siquiera tener la sabiduría de meditar en algo diferente. Sí. Hay cosas que se nos presentan y que inmediatamente las rechazamos, aún antes de meditar en ellas. Por ejemplo, estaba pensando en lo que habías dicho anteriormente y que entra dentro de esto, de que puede ser un concepto ideológico, de que el tener, el que buscar, el esforzarme sea contrario a Dios, ¿verdad? Pensábamos, no, si yo anhelo mejorar en mi economía, Claro. anhelo mejorar en mi preparación y eso no es en favor del Señor. Había pensamientos de que si tú te envolvías en ciertas actividades dentro de la sociedad, era contrario a Dios. Dios te condenaba, ¿no? No podías. Pero ¿cómo Dios va a permear su luz a eso, en esas esferas o en esos cauces de vida de un país Sí. si no hay personas que puedan ser un vínculo En que ese traigan medio. luz? Y no solamente con una ideología oral, sino con su comportamiento Sí. y su entendimiento y la sabiduría que fluye. Por Claro. ejemplo, Daniel, un joven que estaba en un reino, ¿verdad? Totalmente con pensamientos diferentes y cómo el Señor vino y lo usó para bendecir aún esa nación, Así es. ¿no? Y es muy importante que nosotros tengamos, como dice la palabra, no te conformes, sino déjate transformar, pero por aquello que te va a enriquecer y que permanece. La palabra de Dios algunos no la aceptan como la verdad absoluta, pero esa sería otra situación que si diligentemente la analizamos, nos vamos a dar cuenta que la palabra tiene esencia suficiente para ser pasada por la prueba que sea y mostrar que es la verdad. Claro. Así es de que uno decide hacia qué inclina su corazón, pero también es importante que, por ejemplo, hay gente que no conoce, no tiene la revelación de la palabra, pero a veces actúa mejor que personas Sí. que tienen la revelación. Que se supone que le tiene. Exactamente, que a lo mejor Sí. actúan mejor que nosotros, ¿verdad? Y entonces, ay caray, hay que aprender. Decía el Señor, a veces los hijos del mundo, que no tienen la luz del Señor, Sí. son más sagaces que los hijos de luz. Sí. Y es que nos Entonces, aislamos, pastor, porque sí, ahora hablando nosotros como cristianos, qué bueno que tocó ese punto porque es verdad. Obviamente nuestra vida no tiene que estar regida por los deseos de este mundo, es decir, necesito obtener, pero tampoco podemos llegar al otro extremo de decir, anhelar, superarse, estudiar, leer, es algo que Dios no quiere. Porque lo podemos ver en el caso de Pablo, que sí, Pablo tomó por basura su conocimiento, pero también lo usó para predicar así el es, evangelio así y también es. lo llevó a lugares donde no cualquiera podía llegar. Entonces yo creo que en vez de estar buscando como los extremos de es malo o es demasiado bueno, hay que encontrar estos equilibrios, ¿no? Donde podamos ocupar esas herramientas que sí también son de este mundo porque pues seguimos aquí y estamos aquí Claro, a pesar de que no somos de aquí. Ocupar los recursos que existen aquí para voltear a la gente a ver al cielo, voltear a la gente a ver a Jesús a través de estos recursos y no aislarnos del mundo. A veces creo que se confunde la santidad o el estar en Dios con decir, ok, me voy a aislar de todo el mundo, no voy a ocupar luz, voy a apagar mi televisión, va a estar todo a oscuras, no voy a ser consumista y voy a ser alguien hermético y me voy a ir a una montaña a vivir solo, ¿no? No podemos aislarnos de esa manera, ¿no? O sea, claro. seguimos aquí, tenemos que considerar este mundo, pero no volvernos a este mundo, sino nosotros ser luz en medio
estas Parecería un tinieblas. sentimiento muy genuino. Sí, ¡Wow! Apartarse. Y el ujú, Señor habla de apartarse, sí, pero no de esa forma. sí, 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 Entonces es en un equilibrio. Por ejemplo, hay este concepto, por ejemplo, de lo que estamos viviendo, ¿no? Dicen, hace año y medio, tal vez muchos siervos del Señor, tal vez decíamos, ¿no? Yo no lo decía, pero bueno, me incluyo para que no. eh, este, las redes sociales son del diablo porque conducen muy fácilmente a la pornografía, a relaciones equivocadas y tantos rollos. No cabe duda. Dentro de las redes sociales hay cosas que nos pueden contaminar, dañar, destruir como cosas buenas. Pero hoy, después de pasar esta situación y ahora usar las redes sociales para transmitir, ¿qué podemos decir? Bienvenidos a nuestra reunión virtual. sí, 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 Antes era del diablo, hoy es buena. sí, Otro concepto, otra ideología. El dinero te pierde. El dinero es malo. Y la palabra de Dios dice que el dinero sirve para todo. Yo te pregunto, ¿tú quisieras tener más dinero? Aquí, ¿quisiéramos tener más dinero? A ver, quiero escuchar. por favor. Ah, claro. Vénganos tu reino. Préstame 10 El pesos. problema no es el dinero. El problema es cómo, bajo qué esencia lo El manejamos. amor al dinero. Exactamente. Si yo tengo amor hacia el dinero, lo voy a hacer mi Dios. Ujú, Y en ese concepto me voy a equivocar, ¿verdad? Y voy a dañar. Pero si yo entiendo cuál es el propósito del dinero y que si Dios me da dinero a través de los talentos, de desarrollar las habilidades que Dios me ha dado, pues yo lo voy a usar diferente. Hay ricos bondadosos como ricos tacaños, como pobres bondadosos y pobres tacaños. sí, No es el dinero, es la actitud, y por eso la palabra de Dios, el integrar la palabra de Dios y sus principios a nuestras acciones permiten que lo que para algunos es reprobado equivocadamente se vuelva una herramienta para claro. bendecir. Si los más ricos de nuestra nación fueran cristianos genuinos, nacidos de nuevo, y manejaran ese poder de esas riquezas como el Señor les dijera, imagínense, todavía bendecirían a más gente y habría un sistema económico en nuestro país diferente que traería bendición. Claro. Y bueno, eso, hablando más de la cuestión ideológica, ¿no? Pues difícilmente, yo creo que ese es un balance muy difícil de conseguir, tener dinero y ser sabio, porque también a veces, bueno, es otro tema, ¿verdad? Pero Pero no imposible. sí, no imposible, y a la luz de la palabra es magnífico, porque tenemos muchos ejemplos de gente que con recursos los pudo ocupar sabiamente. Y también tenemos los ejemplos como Salomón que dijo, pues yo tuve todo, pero no encontré nada más sabio y nada más hermoso que temerle al Señor, o disfrutar tal vez de mi trabajo, ¿no? Cosas así de ese estilo, pero creo que en esa parte que comentamos de la cuestión económica, de la cuestión de obtener y de buscar equilibrios, yo creo que aquí la clave es buscar equilibrios, tampoco ambicionar con el dinero, porque también hay proverbios que dicen que aquellos que aman el dinero nunca van a tener suficiente, pero también dice que aquel que los maneja con sabiduría, eso es un don de Dios, ¿no? Y La eso está pregunta padre. sería, ¿qué nos da equilibrio? Sí, Porque si es equilibrarse, a veces nos vamos a un extremo, sí, pues la palabra y la así revelación y es, los principios de Dios nos dan equilibrio. así es. Yo decido si uso, porque la administración no solamente tiene que ver con mis finanzas, es mi vida, cómo la estamos administrando. Sí, Un día, creamos o no creamos, nos guste o no nos guste, un día vamos a estar delante de nuestro Creador. Y ese regalo precioso de la vida, pues vamos a tener que dar cuentas qué hicimos con ello. así es. Y administrar nuestra vida ahora, no solo los recursos, ¿no? Pero eso es interesante. Quiero también, pastor, hay un tema que me gustaría mucho que lo platicara desde su perspectiva, y es un tipo de aislamiento que creo que sucede mucho y que deberíamos de nosotros como iglesia ponerle mucha atención. Nuestro aislamiento hacia nuestros pastores. ¿Por qué a veces como iglesia
nos aislamos y no somos transparentes con ustedes en nuestra vida. Por ejemplo, en mi matrimonio, no soy transparente con usted, no le pido consejo, no me acerco con usted, no le cuento lo que estoy pasando, me aíslo, pero vengo ya que surgió un problema, ¿no? ¿Qué opina usted de ese tipo de aislamiento y por qué no debemos de permitirlo como congregantes o como parte del cuerpo de Cristo? ¿O por qué nos cuesta trabajo ser abiertos con nuestros pastores o líderes? Aunque sabemos que el Señor es el mejor consejero, el mejor guía, pero Dios tiene muchos cauces en los cuales Él viene y manifiesta su amor, su misericordia, su consejo, su sabiduría. Por eso, desde que nacimos, el Señor nos estableció bajo la cubierta de unos padres. Fíjense qué hermoso. Él es el que nos cubre, Él es el que nos dio la vida, pero estableció a alguien para cuidarnos, para guiarnos, para transmitirnos Sí, el amor del Señor, etcétera, el cuidado. Y en cuanto a lo que ahora somos parte, la iglesia, porque la iglesia antes pensábamos que era el edificio, pero ahora la iglesia entendemos que somos cada uno de los que nos hemos, por la gracia de Dios y en respuesta a ese llamado, nos hemos convertido en parte de la iglesia, en hijos de Dios. Y el Señor estableció algunas cosas para continuar trayendo esa cobertura, ese amor, esa protección, ese entendimiento, esa disciplina, porque también requerimos disciplina, no sí, una disciplina tal vez como la que entendíamos, era castigar cuando alguien se equivocaba, no, la disciplina es corregir sí, el rumbo simplemente. Eh, y ahí yo creo que uno de los factores que intervienen para no hacer uso de esa bendición es precisamente a veces el orgullo, el a veces el decir, hijo, ¿qué van a pensar de mí? Que esto sí, estoy pasando, caí en esto. Y más cuando el Señor nos ha delegado una función en medio de su cuerpo. Yo como pastor decir, ¿cómo voy a decirles que a lo mejor tengo una lucha con, no sé, la pornografía, con que estoy tentado a hacer, a adulterar o a robar o, wow, qué cosas tremendas, estoy abriendo mi corazón. Porque algunos piensan, no, el liderazgo en el sentido de servir. sí, Si Dios nos ha delegado una función no es para enseñorearnos, sino para servir. Y eso es lo que buscamos. Pero al fin y al cabo te dio una posición de influencia. ujú, Entonces, el no reconocer que necesitamos ayuda, el endurecimiento del corazón, la necedad, dice la Escritura. Cuando una persona entramos en necedad, cuando ya el Señor nos mostró que estamos equivocados en algo, pero hay una salida, pero seguimos empecinados, lo voy a hacer de esta manera, entonces ahí ya no es ceguera, es dureza de sí, corazón. ¿Y qué sucede cuando tenemos esa actitud? Nos privamos de la bendición que Dios tiene. Hay ujú, problemas que estamos pasando o situaciones que tenemos que decidir y si no decidimos correctamente se van a dimensionar el efecto y la afección. Y la decisión que hoy tomemos es fundamental para, si un mal se está estableciendo, erradicarlo y encauzar a la bendición de Dios, nuestra vida, nuestra familia, etcétera. Pero si no hacemos uso de lo que Dios nos ha dado, estamos aislados. sí, exactamente. Puedo tener acceso a muchas personas, al consejo. El consejo no es una camisa de fuerza. ¿Verdad? Porque afuera lo tienes que hacer. No, cuidado. Sí, No, mira, yo creo que el consejo de Dios es este, porque siempre que hay una consejería, se busca el consejo de Dios, ujú, no de la persona. No es que yo en mi experiencia, pues sí, a lo mejor en mi experiencia entendí algo de la palabra, entendí un principio de la palabra, lo apliqué y se solucionó, pero es el consejo de Dios, la esencia que nos va a llevar a solucionar, erradicar, a sí, sacar toda aquella situación que nos está dañando. Entonces, si yo no hago uso de lo que Dios me ha dado, de la autoridad que yo tengo,
cambiar mi pensamiento y en lugar de tolerar algo, por ejemplo, entra un ratoncito a tu casa, entra un ratoncito, ¿qué haces? Me subo a una silla. Impulso. Sí, sí, sí. Pero luego lo No, dejas pues dormir ahí. no, no. Vámonos. Se metió al librero que no hemos movido en 10 años. Pues ese día lo vamos 2 de la mañana y lo estamos moviendo porque ese Sí. ratón no duerme aquí. Ujú. Aunque esté bonito, tenga bigotitos, se parezca a Mickey Mouse. Ese ratón no lo dejo porque imagínense dormir y de repente los bigotitos del ratón. No. Y aparte lo que las enfermedades que puede generar. Sí. A ver, ¿por qué? Si se mete un ratoncito, espiritualmente hablando, en una analogía, Un un problema. Un enojo, problema. una molestia, y esto, no lo solucionamos. Ujú. Entonces nos dormimos enojados, la guerra de las orillas de la cama, ¿verdad? Eso hablo de esposos. Yo me voy a mi orilla y acá, ¿estás enojado? No, y esto, aquello. O los hijos igual, ¿estás enojado? No, pero no hay apertura, se empieza a tornar. ¿Por qué lo toleramos? Estamos aislados de la autoridad y poder que Dios nos ha dado. Sí. Haz uso de ello. La palabra está llena de principios y consejos y no solamente eso, el Señor nos ha provisto de su espíritu y su espíritu nos empuja a que si éramos débiles, ahora sé fuerte. Sí. Si eras pobre en este sentido que escaseabas de decisiones, eso ahora serás rico. Cuando estamos aislados, pues ni vamos a hacer uso de ello, ni vamos a hacer uso de todas aquellas personas que pueden auxiliarnos. Tal vez no nos van a resolver, pero van a ser una luz, un apoyo y sobre todo un vínculo de Dios para bendecirnos. Sí, y eso es importante, pastor, también. Nosotros nos acercamos a ustedes porque Dios les ha dado una autoridad y también es bueno decirlo, es que no es lo principal, pero nos acercamos a ustedes a pedir consejo porque hemos visto resultado de los consejos que ustedes toman para su vida, de los resultados de la palabra en su vida. Y perdernos de esa gran bendición es algo que creo que debemos de despertar en la gente. Incluso qué bueno que comenta la situación del hogar, porque si no somos abiertos desde el hogar, si no somos Así abiertos desde es. nuestra casa, difícilmente lo vamos Difícilmente a hacer, afuera. difícilmente nos vamos a acercar a usted a contarle un problema que sucedió en nuestro cuarto o en la sala o en donde sea, pero en una parte íntima, ¿no? Aunque no tienen, porque aquí vamos a extremos, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es esa expresión de que los trapitos, ¿qué? los trapitos sucios se lavan Sucios en se casa. lavan en casa, como diciendo, nadie se debe de meter. Sí, Y no es una situación de entrometerse equivocadamente. Tampoco vamos a estar con cualquier problemita que podemos resolver, estar acudiendo sí, a todo mundo que lo sepan. Pero ¿cuándo es cuando necesitamos ayuda? Cuando todos los recursos que yo tengo, la posibilidad y eso, no ayudan. sí, Ya apliqué esto y no resulta. Ahí nos damos cuenta que el Señor nos está guiando a hacer uso de lo que. así es. Otro aspecto importante, no todo el mundo va a venir a uno como pastor. En esta congregación somos 4 pastores, ¿verdad? Imagínense tener contacto con todos, imposible. Pero hay Sí, personas que Dios ha puesto y escalonadamente para cuidar un grupo, otro sí, grupo, etcétera. Y aunque esa persona tal vez no es una persona establecida en una función como la que habla Efesios capítulo 4, pero tiene la sabiduría de Dios. Es más, hay hermanos. Y no es que estemos en diferentes niveles. no, No, todos estamos en un mismo nivel, pero en cuanto a responsabilidad de cuidado, de estar atentos, de orar por ellos, de enseñar, Dios nos ha establecido sí, en una estructura para que podamos ser miles o millones, estemos cada uno cubierto de una de otra manera. No tiene, ujú, si todos buscarían reunirse con nosotros, pues vamos a fallarles, sea lo que pasaba con Moisés. sí, Cuando su suegro lo vio y dijo, wow, mi yerno es bien chambeador. Desde que amanece hasta que anochece, él millones, ¿no? está aconsejando.
pero había unos millones de personas que iban a esperar a que si ese hombre era el único que podía traer el consejo, pues imagínense. Y entonces ahí, a través de su suegro, el Señor le dio luz a Moisés y le dijo, hazlo de esta manera, Sí, escalonada. ¿Y qué pasó? resultó. Se levantaron más personas con la sabiduría y entendimiento del Señor. Y eso es algo también. Por ejemplo, el que nosotros tengamos contacto con todos es imposible. Es imposible. Y también tenemos que cambiar nuestra mentalidad en ese aspecto porque precisamente lo que dice Efesios 4 es que Dios estableció autoridades, pero no es una organización política jerárquica, es una organización política de orden. Es para Y estar es un ordenados. organismo, Exactamente. tiene vida. Y el objetivo principal, a mí me encanta como lo dice Efesios 4, dice, ellos están para ayudar a los creyentes a llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. O sea, es eso, pedir un consejo para que nuestro objetivo, o bueno, nuestro objetivo siempre va a ser llegar a esa estatura. Y también ahora sí vamos a aplicar el con esto terminamos. eh, Esta cuestión de no aislarnos en nuestra vida y pedir consejo, creo que nos va a ayudar mucho a entender que es más fácil prevenir que reparar. Porque a veces también llegamos muy rotos con ustedes, pastores, muchas veces así de que pues nunca pedimos consejo, pero ya venimos con las piececitas que juntamos y pastor, a ver usted, péguelo como pueda, ¿no? Y creo que no debería de ser así. Podemos tener la iniciativa desde el principio. Claro, o sea, nos podemos equivocar y no pasa nada, pero venimos a ustedes, venimos obviamente primero con el Señor, pero claro que el Señor nos va a dirigir con ustedes, nos va a decir, he puesto personas que te pueden aconsejar, que te pueden arropar. No tiene que ser solamente los pastores, también hay líderes, hay hermanos en la fe que nos pueden Así aconsejar. es. De hecho, la palabra dice que nos animemos unos a otros y también la iglesia está para eso y tenemos que informarnos y no estar dependiendo 100% de nuestros pastores para que también no les quitemos todo el día, toda la semana y estemos ahí a las Que no 3 hay de la mañana. problema, ¿no? Es una función Sí, y yo sé que que lo han demanda hecho. esa atención, ¿no? Sí. Pero no esas llamaditas de ahorita que yo tengo a mi hijo, ¿no? No le llamo al doctor para decirle, doctor, ¿cómo le doy el Gerber a mi hijo, ¿no? O A sea, las 2 de la mañana, ¿no? sí, no, entonces tiene que ser por ahí. Con esto terminamos. Pastor, por último, tocó usted el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero me gustó porque casi siempre se nos olvida lo que viene antes de esa frase, que es sé vivir con esto, sé vivir sin esto, Así sé es. vivir sufriendo esto, sé vivir alegrándome con esto. Y ahí es entonces cuando dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien es el que me da la fuerza. O, como lo conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un último comentario de ese pasaje. Pues habla de una manifestación de crecimiento, de madurez, a la cual el Señor nos lleva, independientemente de la edad. A veces pensamos que la edad es la que nos da la madurez y no es así. Tú puedes ser un joven y lleno de madurez, como un viejo y lleno de carencias de adolescencia. Sí. Vemos que es una manifestación de alguien que aprendió. He aprendido, dice el apóstol, como tú y yo tenemos que aprender. La obediencia al Señor Jesús no se le concedió por ser hijo de Dios, la Aprendió. aprendió en la sujeción a la palabra, al consejo de su Padre, a la guianza de su Espíritu. Él fue creciendo y maduró, pero lo tuvo que aprender. Y como consecuencia, pues entonces todo voy a poderlo confrontar correctamente porque Cristo me va a fortalecer. A veces pensamos que al declarar una palabra, ya con eso se estableció esa verdad. No, tiene un condicionante. Si yo aprendo a contentarme, agradecer al Señor, no quiere decir que sea una persona mediocre, que no me esfuerzo. Dios me da. Pablo en ocasiones tal vez se quedó en palacios, como también en el campo, Sí. como en el piso, como en una mazmorra, Ujú. ahí después de ser golpeado, atado al cepo en una cadena, con un olor fétido de ese lugar y oscuridad, y empezaron a adorar a Dios. Sé tener contentamiento, Sí. decía. Y en una versión dice, sé estar contento si como o no como. Y Ujú. dice nada más, volviendo a esas cosas sencillas, ¿verdad? Cuando uno
No es que Dios no me quiera suplir, pero va a haber momentos donde pasaremos situaciones que a lo mejor no las entiendo. Pero si en medio de ello manifiesto ese agradecimiento al Señor, sabiendo que en la abundancia o en la escasez Dios está conmigo, entonces se cumplirá esa preciosa palabra donde Dios será mi ayudador y todo lo podré llevar a cabo, lo soportaré y lo canalizaré porque Cristo es el que me fortalece. Así es, increíble. Gracias, pastor. Si ustedes quieren volver a revisar esta predica, este mensaje está disponible en nuestro canal de YouTube y de Toluca, perdón. Y bueno, gracias, pastor. Con esto Con termino. todo gusto. Estamos muy contentos de tener este tiempo con usted. Gracias a ti que nos ves a través de YouTube. Gracias a ti que nos escuchas en el podcast. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.